Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga más. Para nosotros es un placer estar aquí en este día compartiendo con cada uno de los seguidores de nuestro canal. Dios revela lo desconocido. Dios revela lo desconocido. Su amigo, hermano, siervo de Cristo, Moisés Moreno, canal oficial. Dios revela lo desconocido. Y nos hemos sustentado del libro del profeta Amós en su capítulo 3, verso 7, que dice que no acontecerá nada sin que Jehová se lo revele con antelación a su siervo los profetas. Por eso el título del canal Dios revela lo desconocido. Y para este día queremos invitar a todos los que nos siguen, las personas que inician a ver estos videos, que si no se han suscrito se suscriban, le den manita arriba, le den like y a su vez activen la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de los posteriores videos que iremos subiendo a nuestro canal para edificación de todos. Queremos compartir en este bello día un interesante e importante tema que se titula ¿Cómo se mide el tiempo según la Biblia? ¿Cómo se mide el tiempo según la Biblia? Primera parte. Un tema que nosotros como maestros consideramos importante, un tema fundamental y neurálgico, para que entendiendo este tema, él nos llevará a entender y conocer la profundidad de las Santas Escrituras, ya que la Biblia, al igual que otros libros, inicia con un conocimiento básico hasta un conocimiento profundo. No podemos pretender querer entender las matemáticas avanzadas cuando no conocemos las 4 operaciones fundamentales básicas de la aritmética, que son suma, resta, multiplicación y división. Asimismo es la Santa Escritura, que inician el conocimiento de ella desde temas básicos y fundamentales hasta temas mucho más complejos. Y para ello queremos compartir en este día cómo se mide el tiempo según la Biblia, primera parte, con cada uno de los seguidores. Comenzamos en este día. Dios revela lo desconocido. Para comprender este tema muy interesante en esta bella noche, queremos iniciar definiendo qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo en sí? El tiempo, según el diccionario de manera secular, lo define como la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, los periodos, las horas, días, semanas, los meses, los años, las décadas, los lustros, los siglos, etcétera. O sea que secularmente se define de esta manera, pero bíblicamente eso va en consonancia con lo que enseña y muestra la Santa Escritura, ya que la palabra de Dios establece que Dios creó en el primer día, Dios creó un segundo día, Dios creó un tercer día, Dios creó un cuarto día, hasta un sexto día, dice la Biblia que el séptimo día descansó. O sea que la labor de Dios en el proceso de la creación estuvo delimitada o definida por lo que es el tiempo. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, sexto día, séptimo día. Algo muy interesante que queremos enseñar en este estudio es cómo estaba definido el día bíblicamente, el día y el horario bíblico. Vamos a definir el día y el horario bíblico. En Occidente, diga nosotros que no vivimos allá en Asia, en Occidente, nos definimos, al igual que ellos, por un día de 24 horas. Realizamos y definimos o realizamos nuestras actividades durante días de 24 horas que están definidos bíblicamente. Pero cierto día de 24 horas está definido por 2 periodos. Un periodo de oscuridad que vemos aquí y otro periodo de claridad como podemos aquí. Un periodo de oscuridad definido por 12 horas y un periodo de claridad definido también por 12 horas, que la suma de ellos dos nos dan las 24 horas. Algo interesante que debemos conocer y saber para ya quitarnos un velo que tenemos puesto, o sea, que ignoramos, es el inicio del día. A nosotros, desde la antigüedad, desde que nacimos del vientre de nuestra madre, se nos ha enseñado que el día comienza a las 12 de la madrugada. Y eso es totalmente falso. La Biblia enseña
que el día bíblico comienza a partir de las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día, y sucesivamente surge otro nuevo día que comienza a las 6 de la tarde de terminar el día anterior hasta comenzar el otro día, y sucesivamente van de día en día. Cada 6 de la tarde comienza un nuevo día de acuerdo a las Santas Escrituras. Nos sustentamos y apoyamos nuestro argumento basándonos en el libro de Levítico, en su capítulo 23, verso 32, donde Jehová le dice a Moisés: día de reposo será a ustedes y afligirán sus almas, comenzando los 9 días del mes, en tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, de tarde a tarde. O sea que cada día comienza de las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Bendito sea el nombre de Dios. Algo muy interesante que tenemos que saber y entender es que el Señor Dios le exigió a Moisés y al pueblo de Israel la exigencia de que celebraran sacrificio o le brindaran sacrificio. Y ciertamente la Biblia enseña que al comenzar el día de luz o el periodo de luz a las 6 de la mañana había que hacer un sacrificio, y al terminar o ponerse el sol a las 6 de la tarde había que hacer otro sacrificio, lo que daba inicio al próximo día. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 29, verso 39. Éxodo 29, 39 dice Jehová a Moisés: y ofrecerás un cordero por la mañana y otro cordero al caer la tarde. O sea, a las 6 de la mañana, al terminar el periodo de oscuridad y comenzar el periodo de luz, me harás un sacrificio. Y al ponerse el sol o al caer el sol a partir de las 6 de la tarde, me iniciará o me entregará otro sacrificio. Un cordero a las 6 de la mañana y otro cordero a las 6 de la tarde. Bendito sea Dios. Otra cosa que debemos conocer es la definición que la Biblia le hace a la noche. Al periodo de oscuridad que conocemos noche de 12 horas, la Biblia también le llama como sinónimo vigilias. Decir noche y vigilias en lenguaje bíblico estamos hablando de lo mismo. Y ciertamente la noche estaba dividida en 4 vigilias, como podemos ver a continuación. Había una vigilia que comenzaba desde las 6 de la tarde, cuando iniciaba el día, hasta las 9 de la noche, que la Biblia conoce o la define como la primera vigilia. Había otra vigilia que comenzaba desde las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada, que la Biblia la define como la segunda vigilia de la noche. Había otra tercera vigilia que comenzaba desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana o 3 de la madrugada, que la Biblia la define como una tercera vigilia. Y había una cuarta vigilia que iniciaba a partir de las 3 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana, cuando termina el periodo de oscuridad, lo que la Biblia define como cuarta vigilia. O sea que las vigilias de la noche o la noche estaba dividida en 4 periodos que la Biblia le llama vigilias de la noche. Primera vigilia, una segunda vigilia, otra tercera vigilia y una cuarta vigilia, como podemos ver a continuación en las Santas Escrituras. Nos podemos apoyar del libro de Lucas en su capítulo 2, verso 8, que dice así: cuando Cristo nació, había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea que los pastores amanecían desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, custodiando y cuidando las ovejas, protegiéndolas de la inclemencia del tiempo, de los bandoleros o de las fieras feroces que vinieran a devorar sus ovejas. O sea que ellos guardaban, protegían las ovejas durante toda la noche, lo que la Biblia le llama las vigilias de la noche. Otra cita bíblica que nos da a entender y conocer que las vigilias o la noche comienza a partir de las 6 de la tarde, en Lamentaciones 2:19, cuando la Biblia dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Lo que nos interesa, lo más importante de este verso: levántate y da voces en la noche. En la noche al comenzar la vigilia. ¿A qué hora está hablando? A partir de las 6 de la tarde. Todo esto que estamos diciendo lo podemos sustentar, o ustedes mismos pueden investigar el horario bíblico, el horario por el cual se rige la nación de Israel.
Muchas personas desconocen y piensan que Israel tiene un horario similar al nuestro y eso es totalmente falso, ya que en Israel a partir de las 6 de la tarde comienza el posterior día. Terminó o se cayó el sol o se puso el sol, a partir de las 6 de la tarde comienza otro día. Por ejemplo, aquí en Occidente, las 6 de la tarde o las 7 de la noche, perdón, todavía es el día que inició. Hoy es sábado, las 7 de la noche, todavía es sábado, pero en Israel a partir de las 7 de la noche ya no es sábado sino domingo, porque ya el domingo inició a partir de las 6 de la tarde. O sea que el día bíblico comienza a las 6 y termina a las 6 del otro día. Bendito sea el nombre de Dios. También tenemos otras enseñanzas que son con la tarde o el periodo de luz. El periodo de luz que comienza desde las 6 de la mañana hasta ponerse el sol hasta las 6 de la tarde. Y la Biblia dice y habla que la Biblia utiliza unos términos como la hora tercera, que se corresponde en Occidente con las 9 de la mañana. ¿Y qué sucedió y qué aconteció a la hora tercera? Marcos capítulo 15, verso 25 nos da una ilustración de qué aconteció a la hora tercera. Dice la Biblia que era la hora tercera cuando le crucificaron. O sea que en el momento que crucificaron a Cristo era la hora tercera que se correspondía con las 9 de la mañana. Otra cita bíblica que nos habla de la hora tercera que se corresponde con las 9 de la mañana de nosotros en Occidente es Hechos capítulo 2, verso 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros sabéis, puesto que es la hora tercera del día. Ciertamente una promesa que el Señor hizo sobre la iglesia y sobre sus discípulos, que después que él partiera, le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que descienda la promesa de lo alto, porque ya Cristo le había hecho una promesa de que el Espíritu Santo sería o descendería sobre la iglesia y era que lo iba a respaldar en su ministerio, en la predicación y en el cumplimiento de la gran comisión de predicar el evangelio por todo el mundo, a toda nación. Para el que creyera y fuere bautizado sería salvo. El Espíritu Santo cayó a partir de la hora tercera del día o 9 de la mañana en el aposento alto. Otro horario que establece la Biblia para el periodo de claridad es la hora sexta, que en Occidente la conocemos como la 12 del mediodía o la hora del almuerzo. Juan capítulo 4, verso 6 nos hace una ilustración y una enseñanza muy interesante sobre la hora sexta que corresponde con las 12 del mediodía en Occidente. Dice la Biblia, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, en un momento en que Cristo estaba ejerciendo su ministerio con sus discípulos, dice la Biblia que tuvo sed y como a la hora sexta, que corresponde con la 12 del mediodía, llegó hasta Samaria y se encontró con una mujer llamada la samaritana, que la Biblia le llama la samaritana, que era la hora sexta que se corresponde con la 12 del mediodía. Otra cita bíblica muy interesante, en Mateo 27:45, dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea que cuando crucificaron a Cristo desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. O sea, una manifestación grandiosa y poderosa del Señor, dando a demostrar que el sacrificio que se estaba haciendo no era un sacrificio como se hacía en la antigüedad, un sacrificio con cordero y con sangre de animales, sino que Dios estaba entregando en sacrificio a su propio Hijo, para todo en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Otro horario que resalta la Biblia muy interesante es la hora novena. La hora novena, que muchos lo definen como la hora de la oración a partir de las 3 de la tarde. Una cita bíblica muy interesante dice Marcos capítulo 15, verso 34, y era la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que Cristo fue crucificado a partir de las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía inició la tiniebla y se propagó hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde el Señor clamó a gran voz, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado?
bendito sea el nombre de Dios, que es la hora novena, que la Biblia la define también como la hora del sacrificio de las tardes en el Antiguo Testamento o la hora del incienso. Otra cita bíblica muy interesante la podemos ver en Hechos 3:1, hablando de la hora novena, donde Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Bendito sea el nombre de Dios. Otros horarios de la Biblia que podemos conocer y saber, bendito sea el nombre de Dios, es el siguiente. Por ejemplo, a nosotros, como decíamos anteriormente, se nos enseñó que el día en Occidente comienza a la medianoche y eso es falso. O sea, eso es falso. Secularmente se cumple, pero bíblicamente eso es un error. Porque el día bíblicamente comienza a partir de las 6 de la tarde, como hemos dicho. Trataremos otro tema aclarando eso en la segunda parte de este tema. Cómo se mide el tiempo según la Biblia, en la cual el Señor le entrega un calendario y un horario que debe cumplir, en el cual el pueblo y Moisés tienen que cumplir ciertos sacrificios que Dios le exige al pueblo. Aquí tenemos también otros términos que debemos conocer, es el mediodía. En Occidente se nos ha llenado la cabeza desde que nacimos del vientre de nuestra madre, que el mediodía es a partir de la mitad del periodo de luz, las 12 del mediodía, la hora del almuerzo. Pero bíblicamente eso es totalmente falso, porque el mediodía bíblicamente son las 6 de la mañana. Mediodía, el horario que parte el día en dos periodos, un periodo de oscuridad de 12 horas y un periodo de luz de 12 horas, que la división entre ellos dos corresponde con las 6 de la mañana, el inicio del día de luz. O sea, el mediodía hemos aprendido aquí en este estudio que corresponde con las 6 de la mañana, no como en Occidente se nos dice las 12 del mediodía. Lo que pasa es que estamos aclarando y lo vamos a hablar en otro tema posterior, ya que los romanos lamentablemente le han hecho daño a la humanidad, cambiando calendario, cambiando horario, cambiando todo. Y ciertamente de la antigüedad nos han enseñado eso, toda esa cosa erróneamente, pero lamentablemente no la podemos cambiar. Simplemente estamos dando esta enseñanza para que se entienda y se comprenda cómo ciertamente, correctamente Dios le exigió al hombre que cumpla un horario y cumpla, bendito sea el nombre de Dios, un sinnúmero de acciones y sacrificios en el cual Dios se lo estableció. Bendito sea el nombre de Dios. Otros términos que podemos aprender es a qué se corresponde con la medianoche. Dice la Biblia, la medianoche o las 12 de la medianoche, dice la Biblia, y tardándose en Mateo 25:5, la parábola de las 10 vírgenes, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y dice la Biblia que a la medianoche, a las 12 de la medianoche, se oyó un clamor a las 12 de la medianoche de Occidente. O sea, entre la segunda vigilia y la tercera vigilia se oyó un clamor a las 12 de la noche en la parábola. Aquí vino el esposo a salir a recibirle. Otro término que también podemos conocer que se llama el anochecer. El anochecer que se corresponde desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde o el comienzo del próximo día, que la Biblia le asigna el término de el anochecer. Dice la Biblia que Cristo andaba con su discípulo y cuando caía la noche quedaba a sola y comenzaba a orar. O sea, cuando ya terminaba el anochecer, o comenzaba, perdón, el anochecer, Cristo lo tomaba para iniciar sus oraciones, porque Cristo oraba en la noche, o sea, y oraba de madrugada, en las vigilias de la noche. Otro horario que podemos conocer, dice la Biblia, que la hora del canto del gallo. La Biblia, nosotros sabemos que Cristo le profetizó a los discípulos que uno de ellos lo iba a entregar antes de que cantara el gallo 3 veces. Y ese horario se corresponde con las 3 de la mañana, ya que a Cristo lo enjuiciaron en la madrugada, a las 3 de la mañana. De 3 de la mañana a las 6 de la mañana se corresponde con la hora del gallo, lo que se conoce como cuarta vigilia. Otra también término que se utiliza en la Biblia, otro horario, es en la madrugada. La madrugada se corresponde desde las 12 de la medianoche
hasta las 6 de la mañana. O sea, la tercera y cuarta vigilia se corresponde con lo que se conoce como la madrugada. De 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana, bíblicamente, a eso la Biblia le llama la madrugada. Y la cita bíblica dice el salmista en su Salmo, capítulo 63, verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada, o sea, a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana yo estaré en oración, yo estaré en búsqueda, yo estaré en silicio, yo estaré en tu presencia. Eso es lo que dice el salmista. El amanecer no es más también otro término que utiliza la Santa Escritura que se le asigna a la cuarta vigilia. Ya nosotros conocemos que le llaman cuarta vigilia, la hora del canto del gallo y también el amanecer. El amanecer ya próximo a las 6 de la mañana cuando termina el periodo de oscuridad y comienza el periodo de luz. Aquí ciertamente en este estudio y en el próximo día se cumple igual al día anterior con las vigilias de la noche, un periodo de oscuridad de 12 horas y 4 vigilias o 4 periodos de la noche. Una primera vigilia, una segunda vigilia, otra tercera vigilia y otra cuarta vigilia. Ciertamente, otra cita bíblica que nos apoya y nos da una ilustración aquí en la Santa Escritura, hablando de la vigilia, es, dice el Señor, bienaventurado aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto les digo, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia, de 9 a 12 de la madrugada, aunque venga a la tercera vigilia, desde las 12 de la madrugada o medianoche hasta las 3 de la mañana, dice la Biblia, más a la cuarta vigilia, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana, la cuarta vigilia, la hora del canto del gallo o el comienzo del amanecer, que se corresponde con las 6 de la mañana. Dice la Biblia, más a la cuarta vigilia o a la hora del canto de gallo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. También en el periodo de la tarde continúa como se cumplió en el día anterior. Así que aprendimos en este estudio de que ciertamente el día bíblico comienza a partir de las 6 de la tarde, ya que Dios le exigió a Moisés que le hicieran sacrificio de tarde a tarde, dándole a entender que de día en día, de 6 de la tarde a 6 de la tarde, tenían que estar constantemente en búsqueda de Dios. De 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, comienza el día de manera bíblica. Eso lo pueden confirmar en el horario de la tierra de Israel, ya que ellos se rigen por la Torá o los manuscritos antiguos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, donde Dios le exige a Moisés el horario y las acciones y los sacrificios que deben realizar. Otro tema que vamos a tratar más adelante, que es los sacrificios. Y también vamos a culminar este importante tema de cómo se mide el tiempo según la Biblia, tratando cómo se miden los meses bíblicamente, cómo se miden los años bíblicamente, y vamos a darnos cuenta que también erróneamente nos están mandando o los romanos nos pusieron a nosotros a cumplir un horario mensual y un horario anual que ciertamente no se corresponde con lo que establece la Santa Escritura. Hasta aquí. Dios les revela de conocido este interesante estudio. Si te agradó, te gustó, esperamos que hayan aprendido bastante. Suscríbete a nuestro canal, dale like y a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de este importante e interesante estudio. Y continuamos y seguimos con Dios revela lo desconocido. Dios le bendiga a todos y Dios le bendiga más. Hasta luego.